Parece que ya vamos a iniciar. Buenos días a todos, para los que no se habían conectado. Entonces vamos a iniciar la clase. Como pueden ver, hoy no tengo pizarra aquí atrás, ¿verdad? Hoy estoy desde mi casa dando la clase. Trataré de ir explicando lo más detallado posible. He preparado la presentación para tratar de utilizarlo. Bueno, no voy a utilizar pizarra de todo, ¿verdad? Así que puse todos los cálculos ahí, lo que haya que hacer en la presentación. Además de eso, pues vamos a hacer dos ejercicios que van a hacer ustedes ahí adicionalmente a lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Para que también ustedes participen y vayan poniendo ahí su parte de la solución que vaya quedando grabado en el chat. Entonces, vamos a iniciar, ¿verdad?, la clase de hoy. Algunos todavía ahí no los miro activados, ¿verdad? Tenemos aquí 30 participantes ya. Me gustaría que por favor pongan la cámara para tomar la evidencia de que están presentes, ¿verdad? Por favor. Allá después la quitan si quieren. Solamente voy a hacer las capturas de pantalla, nada más para... Esto se lo envío a David. Jimmy todavía no se ha conectado, ni Laura, ni Dora, por ahí no los logro visualizar, pero bueno, ahí van a quedar los nombres nada más. Deseamos comenzar. Vamos a recordar primeramente lo que estábamos viendo en la clase anterior. Recordemos que en la clase anterior, ¿verdad?, lo último que estuvimos viendo, por ahí vamos rápidamente un resumen. Hablamos de los ángulos entre planos, cómo calcular el ángulo entre planos, ¿verdad? Por ahí decíamos que esto iba a estar determinado por el coseno inverso de los productos, del producto punto entre los vectores normales de ambos planos, dividido entre las magnitudes, ¿verdad? Por acá pues teníamos la expresión que era como calcular el ángulo entre dos vectores. Eso era para el ángulo entre la parte de planos, ¿verdad? Que por ahí hicimos por ahí un ejercicio, ¿verdad?, de cálculo entre los dos, del ángulo entre los dos planos. A partir de los planos encontramos los vectores normales, recordemos. Calculamos el producto punto entre los vectores normales, las magnitudes de los vectores normales, y a partir de ahí pues calculamos el ángulo que nos daba por ahí 120 o podría ser 60, decíamos que es el suplemento para los 180. También hablamos de cuando dos planos eran perpendiculares. Decíamos dos planos son perpendiculares si sus vectores normales, en este caso, son perpendiculares también. Y por ende, recordemos que si dos vectores son perpendiculares, entonces el producto escalar entre esos vectores tiene que ser igual a 0. ¿Verdad? Eso es lo que por ahí decíamos en caso de los planos perpendiculares. También podríamos tener planos paralelos, ¿verdad? Hablábamos de los planos paralelos, y en los planos paralelos decíamos que dos planos eran paralelos si solo si sus vectores normales pues también fueran paralelos. Y si los vectores normales son paralelos, decíamos también de que eso implicaba de que los dos vectores eran proporcionales, o sea que el vector N1 puede ser igual a K por N2, o N2 puede ser igual a alfa por N1, depende cómo lo queramos expresar. Y que si teníamos los planos a través de los vectores normales, determinábamos en este caso la proporcionalidad estableciendo una
proporción, en este caso, entre las componentes de los vectores normales. A1 entre A2, B1 entre B2, C1 entre C2, y eso debía de cumplir una igualdad, decíamos, igual a un valor K o un valor arbitrario. Otra condición por ahí, decíamos, podíamos tener dos planos que se intersectan, decíamos, en una recta. A esos dos planos se le llaman planos concurrentes y su intersección en este caso es una recta. Eso es parte incluso de lo que vamos a hacer en los ejemplos del día de hoy. Ejemplo del día de hoy, pues vamos a hacer un ejemplo de esta parte de los planos que en este caso concurren y cómo calcular esta recta, ¿verdad? Esta recta de intersección. Entonces tenemos que recordar un poco las ecuaciones de la recta que vimos en una de las sesiones anteriores. Por ahí hicimos un ejercicio, decíamos, de planos paralelos, determinar si los planos eran paralelos o perpendiculares. Lo primero que se hacía, decíamos por ahí, era determinar en este caso si los vectores eran paralelos, si ambos vectores eran paralelos, y si los vectores eran paralelos había proporcionalidad. Ahí demostramos, calculamos los vectores normales de cada uno de ellos, establecimos la semejanza y notaba de que no cumplía la igualdad, por tanto no eran paralelos. Y ahí entonces miramos si eran perpendiculares. Para ver si son perpendiculares teníamos que efectuar el producto punto o escalar entre los dos vectores normales. Y de ahí, trabajando con los dos vectores normales y calculando el producto punto, llegamos a que el resultado nos dio 0 y por tanto los dos planos son perpendiculares. Ese fue en el ejemplo que hicimos. Otro elemento, calculamos la distancia de un punto a un plano. Por ahí teníamos una expresión, cómo calcular la distancia del punto P al plano Pi, que decíamos que se podía obtener como la magnitud de la proyección del vector QP sobre el vector normal. Y eso pues se simbolizaba como AX sub 0 más BY sub 0 más CZ sub 0 más D entre la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. ¿Verdad? De esa manera, igual hicimos un ejemplo de eso. Teníamos, ¿verdad?, un plano y la distancia del plano al origen. Entonces, esa distancia del plano al origen, ¿verdad? Recordemos que el origen es el que tiene coordenadas 0, 0. Lo sustituimos en este caso en la expresión. Recordemos que A, B y C son las componentes del vector normal, que son los coeficientes de la X, la Y y la Z. Y con eso pues llegamos a obtener que daba 12 séptimos de unidades, que es la distancia. Después teníamos las distancias entre planos paralelos, ¿verdad? Y la distancia entre los planos paralelos, recordemos que los planos son paralelos si sus componentes las componentes del vector normal de cada uno de ellos son proporcionales. Aquí son iguales, A con A, B con B, C con C. Decíamos que no necesariamente tienen que ser iguales, que simplemente podían ser proporcionales y que para poder llegar a esta igualdad, entonces lo que hacíamos por ahí era simplemente dividir, ¿verdad? O multiplicar. Eso depende, digamos, de lo que vamos a hacer para convertir en valores que sean iguales. O sea, las componentes normales tengan los mismos valores. Lo único diferente va a ser de 1 y de sub 2, ¿verdad? Para tener en este caso la distancia entre dos planos. Miramos por ahí, ¿verdad? Un ejemplo. Aquí podemos observar que los dos planos no tienen los mismos coeficientes, ¿verdad? En sus vectores de la X, Y y Z, o sea, las componentes de los vectores normales no eran iguales. Entonces hicimos una transformación en el plano 2, decíamos dividiendo toda esta expresión entre menos 2 para que nos quede la misma expresión. Al dividir entre menos 2 nos quedaba 2X menos 3Y más 6Z más 8 igual a 0. Eso significa que este 8 representa el D sub 2 y el 10 representa el D sub 1. ¿Verdad? Eso es lo que representa. Y de ahí utilizábamos la expresión y llegábamos en este caso, al 2 séptimos. ¿Verdad? Eso fue lo que por ahí pues estuvimos viendo, ¿verdad? En la clase de ayer, parte de lo que vimos en la